Hoy día nos encontramos con don Juan Castillo, que parece el parecido con John Hammond no es coincidencia. No sé si se lo han dicho antes. Welcome to Jurassic Park. No, de hecho hice el doble de John Hammond en Ecuador. ¿En Ecuador? En un parque de dinosaurios. Y el tema aquí es que, como les digo, no es coincidencia porque él es paleontólogo. Sí. Y es dueño del Museo Paleontológico aquí en Pueblito, en el Parque O'Higgins. Y nos gustaría hacerle un par de preguntas a don Juan. Las que ustedes quieran. Primero, háblenos un poquito de usted. Bueno, yo empecé en paleontología hace muchos años, cuando tenía como 25 años. Hoy día tengo 69, así que hay un buen recorrido. Empecé de forma autodidacta y después fui profesionalizando mi trabajo en paleontología, haciendo clases, aprendiendo, codeándome con los mejores. Qué bueno. Y posteriormente hice un diplomado en paleontología y después hice un diplomado en museología y así. He ido profesionalizando mi trabajo y he publicado varios libros y he hecho trabajo científico de publicación científica de paper, que no tiene, claro, de paper científico, sí, que no tiene que ver con los libros, digamos. Qué bueno. Y además su colección no solamente se extiende acá, porque de las tierras de las que somos nosotros, allá en Colchagua, usted también me comentaba que tiene que ver con el Museo de Santa Cruz. Sí, claro, lo que pasa es que yo fui 6 años paleontólogo del Museo Colchagua, de la Fundación Cardogan. Qué bueno. Entonces trabajé con ellos y varias de las cosas que se están exhibiendo en estos momentos en el Museo de Don Carlos son obra mía. Qué bueno. Sí. Don Juan, un concepto popular. Por ejemplo, aquí tenemos un cráneo de Spinosaurio Gypsum. Sí. Pero usted, por ejemplo, si ve en la media de repente, vemos, por ejemplo, algunos pterosaurios y todo esto se engloba en dinosaurios. Pero, por ejemplo, los pterosaurios sabemos que no son dinosaurios. No, ellos son reptiles voladores. Los plesiosaurios, los que andan en el agua, son reptiles marinos. Los dinosaurios solo caminaban. Ya. Así que ahí tenemos el concepto. Cuando nos hablamos de dinosaurios, los dinosaurios caminaban en tierra. No habían, bueno, salvo, digamos, este dinosaurio que tenía una doble vida, digamos, caminaba en tierra, pero también pasaba gran parte en el agua pescando. Pescando. Claro, de hecho, por eso que tiene estos dientes cónicos. Tan cónicos, que son dientes piscívoros. Entonces, para caer en la categoría de dinosaurio, ¿qué características tenía que cumplir un cierto animal? Claro, esta pregunta es como bien delicada, porque ciertas sinamorfías, las sinamorfías son características que son únicas de un grupo. Entonces, los dinosaurios, por ejemplo, el acetábulo, donde se inserta el fémur, es hueco. Correcto. ¿Ya? Entonces, es hueco. Y el fémur tiene una forma de L. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si nosotros vemos nuestro fémur, tiene una pequeña inclinación, pero muy leve. Pero estos dinosaurios, como eran cuadrúpedos y las piernas estaban más separadas, cuando insertaba este fémur en ese acetábulo, en ese agujero, digamos, quedaban rectos. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el tiranosaurio, vemos que el fémur inserta ahí y hace forma de balancín al cuerpo. Correcto. ¿Ya? Entonces, y la otra característica que define a los dinosaurios es que tienen algunas vértebras que son sacras, pero que están fusionadas unas con otras. Correcto. O sea, están soldadas, están pegadas. Y eso hace que el hueso pelviano sea mucho más fuerte para este balancín que hacen los dinosaurios. Cuando se habla de dinosaurios avianos y no avianos. Claro. ¿Qué entendemos por eso? A ver, los avianos son todos aquellos dinosaurios que tienen relación con las aves. Ya. Por ejemplo, los dromeosaurios, Archaeopteryx, qué sé yo. Pero, por ejemplo, un triceratops sería un no aviano. Ya, correcto. Porque no tiene características de ave, que específicamente, ¿ya? Por ejemplo, no tenía pluma, el cuerpo era de otra forma. En cambio, los dromeosaurios eran bípedos. Se sabe que los brazos, por ejemplo, tienen ciertos nódulos en los huesos, lo que demuestra que tenían pluma. Entonces eso lo hace un dinosaurio aviano, y uno no aviano sería, por ejemplo, estos cuellos largos, son no avianos, claro. Correcto. ¿Ya? Porque, por ejemplo, también se suele decir las aves son descendientes de los dinosaurios, pero en tecnicismo sería las aves son dinosaurios. En estricto rigor, digamos. Claro. Pero hay una cosa. Se descubrió en Texas un animal al que le llamaron Proto Avis, y que Proto Avis tiene
tantas características avianas derivadas. Derivado significa que tienen más parecido a las aves actuales, claro, que los terópodos, que a los pasados. Entonces, por ejemplo, Archaeopteryx, si bien es cierto como el antepasado a la ave, pero su cuerpo no es tan derivado como... entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Se ha dicho de que este animal es una quimera. ¿Por qué? Porque cometió un error el autor en armar un cuerpo con huesos que pilló en un sector. No lo pilló articulado. Pero, si uno examina cada una de esas piezas por separado, va a ver que son piezas avianas y que son más derivadas. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo es posible que en el mismo periodo en que surgió Proto-Avis, surgieron los dinosaurios? Entonces, ¿cómo podía venir uno del otro? ¿Ya? Entonces le queda ahí un tío si eran contemporáneos. ¿Sí? Claro, entonces puede ser que los dinosaurios por un lado evolucionaron y las aves por otro, y los dos tienen un ancestro común, que podría ser una explicación. Y lo otro, que simplemente vengan las aves de los dinosaurios más primitivos que surgieron. Ya. Pero el parecido, más que tienen los dinosaurios con las aves modernas, son los dinosaurios del Cretácico. Y eso es lo raro, porque como un dinosaurio que es del Cretácico tiene más relación con las aves que uno más antiguo, que es como absurdo. Entonces de ahí, digamos, viene esta idea de, bueno, que la que de hecho estoy leyendo sobre Proto-Avis, y creo que sí, el asunto es que es la piedrecita en el zapato de todos los paleontólogos. Entonces, claro, imagínate que tú tenías un dinosaurio muy antiguo, del Triásico, y los dinosaurios surgen en el Triásico también. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los paleontólogos? Todos le hacen el quite a Proto-Avis y nadie enfrenta el problema. Es como el conflicto con este muchacho. Sí, claro, bueno, los espinosaurios han sufrido varios cambios desde que se descubrió. Primero se pensaba que era terrestre, ¿cierto? Claro. Que andaba bípedo. Después cuadrúpedo. Claro, después cuadrúpedo. Pero este es un bípedo facultativo. De hecho, este animal podría erguirse perfectamente en 2 patas, pero caminaba en 4. Y obviamente que las características del hocico hacen de que este dinosaurio no sea, por ejemplo, como lo vemos nosotros en esta saga de Jurassic Park, claro, donde él se enfrenta a un tiranosaurio. De hecho, si este animal se hubiera enfrentado a un tiranosaurio y lo hubiera mordido, su mandíbula se habría quebrado. ¿Por qué? Porque tiene un hocico más bien cocodrilesco, incluso gaviálido. Claro. No de lo ligatorio. Claro, que son más anchos. Es muy angosto. Entonces, en este sector de la mandíbula, si lo hubiera mordido, se habría quebrado la mandíbula. Entonces nosotros vemos que estas cosas que nos muestra el cine no son reales. Pero sí este animal, por todas las características, por ejemplo, se descubrió un ejemplar en Marruecos que tiene una cola muy ancha, tan ancha que tiene vértebras, las vértebras tienen apófisis espinosa hacia arriba y hacia abajo, entonces hacen una especie de paleta, digamos, claro, para moverse en el agua. Como la cola de algunos varanos, claro, semiacuáticos. Incluso se ha especulado de que sus patas tenían membranas interdigitales. Entonces, aquí estamos hablando de un animal que vivía en los ríos, lagos, incluso en el mar, podría haberse aventurado un poco, no lo sabemos con seguridad. Tenía un nicho específico. Claro. Y ahora se descubrió un nuevo ejemplar que tiene una cresta bastante grande arriba. Spinosaurus mirabilis, parece. Claro. Entonces, pero uno, cuando compara el mirabilis con el Aegypticus, los cráneos son iguales, salvo por esa cresta. Entonces uno podría especular que tal vez esa cresta sea un dimorfismo sexual dentro del grupo. Puede ser. Y que encontraron a un ejemplar bien adentro, digamos, del territorio. Sí, porque era coterráneo, ¿no? Claro, pero no está zanjado totalmente esa parte, digamos. Claro. Gracias, don Juan, por su tiempo, esta visita express que le hicimos. Sí, cuando quieran. Aquí, porque siempre es un gusto pasar por aquí. Sí, cuando quieran. Conocerlo ahí, la gente invitarlo a venir aquí. Sí, por supuesto. La módica suma de 1.000 pesos, sí, tiene una experiencia completa. Además, sí, que el conocimiento que transmite el caballero aquí es único. Sí, yo siempre estoy aquí dispuesto a responder las preguntas de las personas que vienen. Y tenemos desde animales de 490 millones de años, pasando por los trilobites, amonites, invertebrados, hasta los dinosaurios. Y qué mejor aquí de la mano del mismo. Sí, por supuesto que sí. Así que muchas gracias, don Juan. Ya, pues gracias a ustedes.
Espero que vengan otro día a vernos. Sí, ojalá con más tiempo también. Sí, cuando quieran. Muchas gracias por la disposición. Ya, que estén bien.